Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra. Buenos días, hermanos. Aquí nosotros vamos a ver un segmento de 4 videos acerca del nacimiento de Cristo. Nosotros vamos a ver el verdadero significado de la Navidad, por qué la celebramos, cuándo comenzamos a celebrarla y lo que significó el nacimiento de Cristo para el mundo. Y además de eso también veremos los hechos que ocurrieron. Vamos a conocer quiénes fueron aquellos pastores a quienes se les presenta los ángeles, quiénes fueron realmente los reyes magos, quién fue Herodes, por qué ocurrió la matanza de los niños. Vamos a ver, a conocer el corazón de este hombre, de Herodes. Yo creo que tiene un papel muy importante en el nacimiento de Jesús. Y también vamos a conocer los sacerdotes de la época, a los cuales Herodes llama y ellos le dicen dónde había de nacer el Mesías. Pero en esta época de Navidad, nosotros básicamente celebramos la llegada de Jesús. Jesús es aquel Mesías esperado, es un tiempo celebrado por billones de personas a través del mundo en estos años, en esta época del año. Nosotros tenemos muchos recuerdos hermosos, bonitos de cuando nosotros vamos creciendo en esta época. Nos trae nostalgia a muchos de nosotros. Para muchos los mejores recuerdos de sus vidas ocurren alrededor del tiempo de la Navidad. Es una época que está cargada de sentimientos. Cuando uno crecía con regalos, viendo fuegos artificiales, donde la gente se cambia en su mejor vestido y prepara sus mejores comidas. Es una época en la cual las familias se reúnen. Personas que tú no ves hace mucho tiempo, las llegas a ver en esta época. Hay felicidad, hay alegría, las luces navideñas, como vemos detrás de mí, los colores de la Navidad, traen un poco de alegría. Aquellos que están tristes, algo de felicidad, pero las personas también ahorran durante el año muchas veces para poder regalarle a sus seres queridos, planifican sus regalos para sus niños. Y aún todo esto es hermoso de celebrar. El enfoque de la Navidad hoy día está distorsionado. Nosotros hemos cambiado la contemplación de la salvación que ha llegado por sentimientos de la época. Hemos cambiado la gloriosa llegada de Jesús por Santa Claus y las luces de Navidad. Nosotros podemos celebrar la Navidad sin perder la perspectiva de realmente por qué la estamos celebrando y a quién estamos celebrando. No podemos dejar de ver la verdadera razón por la cual la celebramos, y la razón es esta, Isaías 9:6, que dice: porque un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y el principado es sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo que nosotros estamos celebrando en la Navidad es la llegada del niño prometido, que nos fue dado, un regalo divino, un regalo mandado por Dios, el cual es Dios mismo hecho carne. Este niño que iba a nacer, esta profecía fue dada 700 años antes de Jesús en el libro de Isaías, y este niño que venía a nacer iba a ser su nombre Padre Eterno. Ese no tiene principio ni fin. Ese niño es príncipe de paz y vendría a reconciliar entonces al mundo con Dios y a traer paz a los pecadores, entre los pecadores y el Dios Santo. Y ese niño es Jesús, el único digno de ser admirado por los hombres, y nos muestra su fortaleza en cómo derrota el pecado a través de su propia muerte. Su batalla fue de humillación, y cuando Dios fue exaltado en la tierra, cuando Cristo fue exaltado en la tierra,
Cuando Él fue levantado no fue para ser glorificado, fue para ser crucificado. Y en esa crucifixión entonces Él fue glorificado y exaltado sobre todo y recibió un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual toda rodilla se doblará y todos confesarán que Cristo es el Señor. Pero entonces, ¿qué significa verdaderamente la Navidad? ¿Por qué la celebramos? ¿Cuál debe ser el enfoque que nosotros tenemos en nuestro corazón en esta época navideña? La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento, y básicamente es conmemorando el nacimiento de Jesús. Las Navidades surgieron alrededor de 2 siglos después de Cristo, cuando se comienza a escuchar acerca de esta celebración. Los romanos, que fueron convertidos al Evangelio en general, ellos celebraban una fiesta que se llamaba Saturnalia, el cual celebraba al dios Saturno, que se reconocía como el rey del sol, or sun, or king of the sun. Y se celebraba un 25 de diciembre y representaba la llegada del invierno. Esta celebración entonces fue adoptada por los cristianos como la Navidad o el nacimiento del Hijo, of the Son, porque la palabra se parece mucho, King of the Sun or the Sun King. Sabemos que la palabra no dice cuándo nació Jesús exactamente. Se estima que pudo haber nacido entre marzo y abril, pero ¿por qué entonces este nacimiento tuvo tanta importancia? ¿Cómo puede el nacimiento de un hombre dividir la historia en antes de Cristo y después de Cristo? O sea, nadie puede alegar que Cristo nunca existió. Es la persona más famosa que jamás haya existido. Nadie puede negar la importancia de la Biblia, ya que todos los años es el libro más vendido. Y la importancia de la Navidad radica en esto, es que desde la caída de Adán y Eva, Dios prometió un Mesías. Y a través de todo el Antiguo Testamento fue Dios poco a poco revelando el plan de salvación. Pero ese plan de salvación era un misterio. Y nosotros no lo conocimos en plenitud hasta que vimos a Cristo colgado en la cruz y después resucitando. Era un misterio el cual nadie claramente sabía que Dios mismo vendría a salvar al mundo de sus pecados. Los judíos pensaban que Él vendría a salvarlos a ellos de una opresión externa, de un gobierno externo y que iba a reinar y que iban a ser los reyes del mundo. Y así todavía lo creen. Están esperando un Mesías que venga a librarlos y a reinar sobre ellos. Ellos anhelan tener paz todavía en Israel y no entienden que Cristo vino a ser el Salvador de todos aquellos que profesan su nombre. En Efesios 3:4 nosotros leemos sobre este misterio, el cual dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio de Cristo, que la salvación no solamente vino a los judíos, sino a todo el mundo a través del Hijo de Dios. Este misterio es revelado, que el Dios que creó los cielos y la tierra, que formó el universo y todo lo que en hay, el Dios invencible, el Dios indomable, inalcanzable, el alto, el sublime, el grande, el poderoso, el rey sobre todo, el soberano, este Dios que es sobre todo, hasta había decidido desde antes de la creación hacerse como su creación. Este misterio que hoy conocemos, que nosotros celebramos, que cantamos por miles de años, estaba oculto. Y cuando Jesús vino, esto pasó en Juan 1:11, que dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Él vino a hacer su obra y nosotros no lo recibimos, sino que lo rechazamos.
Jesús fue despreciado desde su nacimiento y perseguido de muerte. Y nosotros vamos entonces a ver ahora la historia de realmente cómo ocurrieron estos hechos. Pero antes de entrar en los versículos, yo quiero hablar un poco acerca de lo que hablan los evangelios en general sobre Cristo. Y el nacimiento de Jesús básicamente está escrito en Mateo y en el evangelio de Lucas. Marcos describe a Jesús como siervo, como esclavo. Él vino aquí a servir a Dios. Y como no le da, y por esto no le da este enfoque acerca de describir el nacimiento de Jesús, porque la procedencia de los esclavos realmente no era de importancia. Realmente quien importaba era el amo, a quien ellos servían, y Jesús vino a servir a su Dios Padre, y esa es la importancia que Marcos le da en su evangelio. Él vino a servir a Dios, y esa es la connotación que se le da. Mateo describe a Jesús como rey, y por ende nosotros vemos la genealogía descrita en el libro de Mateo. Viene desde Abraham a través de David hasta José, y Lucas describe a Jesús como hombre. Y entonces el linaje que se da de Cristo viene desde Adán hasta María en el libro de Lucas, porque está escrito como para que veamos que realmente la descendencia de él viene a través de un linaje humano, Juan describe a Dios como rey. O como Dios, perdón. Juan describe a Jesús como Dios. Y Dios entonces no tiene principio y no tiene final. Y por ende no hay una genealogía descrita. Solamente hay una cosa que Juan dice acerca de su nacimiento, y es esto. En Juan 1:1 él dice, en el principio existía el verbo, el cual es Jesús, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan no describe su nacimiento. Él solamente declara de una vez y por todas que aquel verbo que existía antes del tiempo vino y se encarnó y se hizo hombre, que descendió del cielo y habitó entre nosotros. La palabra aquí que nosotros vimos de habitó es tabernáculo. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento se encontraba en el tabernáculo, y el templo era hecho para Dios, para que su presencia habitara entre ellos. El tabernáculo era situado en el mismo medio del campamento judío. Cuando ellos tenían el tabernáculo movible, que iban en el desierto, y Moisés, Dios le da la descripción del tabernáculo, era en el mismo medio y todas las tribus estaban alrededor. Y todo esto apuntaba de que Cristo venía un día a morar y habitar entre los hombres, que la misma presencia de Dios encarnada iba a estar entre nosotros. Y esto es el tabernáculo. En Lucas 1, del 25 al 38, nosotros vemos la descripción del ángel Gabriel que se presenta a María y le dice que va a concebir por obra del Espíritu Santo, y que iba a dar a luz a un hijo, y que le iba a poner por nombre Jesús. Y también a José también le es revelado en sueño el nombre de Jesús, ya que el nombre del niño normalmente era dado por el padre. Entonces vayamos a Lucas 1, 18 al 25, que es donde está descrito su nacimiento, y también la continuación de esto lo vemos en Lucas 2, del 1 al 7. Entonces leamos estos hechos y lo vamos entonces a describir. El Mateo 1, del 18 en adelante, dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre desposada con José, antes de consumar el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces, ¿cómo ocurrió el nacimiento? Bueno, realmente el nacimiento de Jesús debió haber ocurrido alrededor del año 6 al año 4 antes de Cristo, y se cree así porque la muerte de Herodes ocurrió alrededor de Herodes el Grande, ocurrió alrededor del año 4 antes de Cristo, y a Herodes lo vamos a conocer más adelante. Esto debió haber sido algo extremadamente difícil para María, el aceptar esta voluntad de Dios, pero al mismo tiempo el motivo de mayor gozo para su corazón, y ella lo aceptó con todo agrado y humillada delante de Dios. Ella acepta la voluntad de Dios, y siendo joven y siendo virgen, de un hermoso carácter, humilde, con un corazón entregado a Dios, Dios escogió a esta mujer siendo aún pecadora y reconociendo ella aún así su necesidad de salvación. Ella sabiendo las consecuencias de haber quedado embarazada sin haber conocido a José. Incluso era de noción pública que María había quedado embarazada antes de conocer a José, porque aún los fariseos acusaron a Jesús de ser un hijo de fornicación. Pero por esto Dios se revela en sueños a José, porque sinceramente, ¿quién va en su mente a creer que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, al menos que Dios haya dado también testimonio de esto de alguna forma? Entonces, José, siendo un hombre piadoso también, un hombre temeroso de Dios, él acepta su voluntad, y Dios le dice, a través de sueño, un ángel le dice que le ponga por nombre Jesús. ¿Y por qué es esto? Porque el nombre de los niños en esa época era dado por el Padre. Y como el Padre no era José, sino Dios el Padre, Él es quien le da el nombre a su hijo. No existe un pasaje de la Biblia en que se le llame a José como el Padre de Jesús. El nombre de Jesús también había sido ya revelado en el Antiguo Testamento en múltiples pasajes. Por ejemplo, en Isaías 12:2 dice: He aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Aquí la palabra es Yeshua, que es Jesús. La palabra Salvador en estas dos veces es Yeshua. Entonces, la llegada de Jesús es el evento más trascendente que ha ocurrido en la historia de la humanidad desde su creación. Es la historia del Dios infinito que vino a hacerse hombre como tú y como yo. Es la historia de que todos los creyentes en el Antiguo Testamento murieron esperando ver ese día. Hubieran hecho como Simeón, un hombre piadoso y lleno del Espíritu Santo, cuando vio a Cristo a los 8 días de nacer, y dijo en Lucas 2, del 28 al 32, Él tomó al niño en sus manos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La llegada de Cristo por los creyentes era un evento que parecería que nunca iba a ocurrir. Desde la caída de Adán y Eva, Dios prometió que había de enviar un Salvador, y prometió que la simiente de Eva iba a venir uno que iba a herir con herida mortal a la serpiente antigua y a poner fin al pecado, la serpiente antigua siendo Satanás. Y aún en Job, que es el libro más viejo de la Biblia, desde entonces él esperaba su redención. Job esperaba su redención. Y en Job 19:25 dice: Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Habían pasado 4000 años desde
Adán, y esa salvación todavía no había llegado, no había ocurrido. El mundo estaba en total caos. Aquellos que Dios creó a su imagen y semejanza, entonces, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra Él. Se volvieron todo lo contrario a Dios y se hicieron a imagen ¿de quién? De Satanás. Ahora los hombres somos todavía mentirosos, asesinos, calumniadores, engreídos, codiciosos, amadores de nosotros mismos, deshonrosos de nuestros padres, etc. Entonces la humanidad desechó a su Dios y Dios maldijo la tierra, consecuencia del pecado. La muerte aún todavía reina sobre este mundo. Un mundo creado para ser eterno, todo lo necesario para la vida, se volvió corrupto, lleno de dolor y sufrimiento, y la muerte tocó todos los confines de la tierra. Y hoy día todavía no estamos acostumbrados a aceptar la muerte, muchas veces de muchas personas que fallecen. No le encontramos sentido, y es porque no lo tienen. No fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir para siempre. Y eso es lo que Cristo te ofrece a ti y me ofrece a mí, una salvación eterna. Y eso es lo que significa su nacimiento, esa llegada de Dios, de la promesa de salvación, llegó y fue Cristo Jesús, y es Cristo Jesús. En el próximo video nosotros entonces vamos a ver cómo fue revelado en el Antiguo Testamento la llegada de Cristo. Y nosotros vamos a ver entonces la porción de Lucas que describe acerca del nacimiento. Que Dios les bendiga, y yo les exhorto a que continúen viendo estos segmentos acerca del nacimiento de Jesús para que nuestro enfoque esté en la Navidad en lo que realmente significa, que es Cristo nació y murió por nuestro pecado y nos otorgó su salvación a través de su muerte. Que Dios les bendiga. Amén. Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra.